Saludos cordiales a todos nuestros hermanos en la fe, así como también a nuestros amigos y personas que están viendo y escuchando a través de este medio. Queremos indicarle que seguimos con estas reflexiones que se ha designado para esta semana, la serie de la cruz. Entonces, ya el día domingo estuvimos con la entrada triunfal a Jerusalén. El día lunes, algunos hechos importantes que se realizó en ese día, como por ejemplo la maldición de la higuera, la limpieza del templo y la alabanza de los niños. Para hoy martes vamos a hablar sobre algunos otros aspectos que en realidad son extensos, pero vamos a tomar algunos cuantos. Y para esto vamos a tomar la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 25, que de esta manera nos dice: y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo alcanzarían los libros para poder escribir estas cosas. Como ven, hay muchas cosas que no se han registrado, algunos por razones de tiempo, algunas por razones de los elementos necesarios, pero quisiéramos nosotros tocar en esta hora algunos hechos que ocurrió el día martes. Comenzamos como uno de ellos. Jesús habla y responde ante la interrogancia de los fariseos. Eso lo vamos a encontrar en Mateo 21, 23 al 27, donde dice de esta manera: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también quiero hacer una pregunta. Si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, pues todos lo tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también le dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. En este pasaje vemos que los fariseos y los escribas, como también los principales sacerdotes, van a confrontar a Jesús y a decirles que con qué autoridad no podía él entrar a Jerusalén y ser aclamado y ser venerado, y con qué autoridad también él echa a los cambistas, a los mercaderes del templo, con qué autoridad le están reclamando allí. Jesús le responde, le dice: yo también quiero hacerle una pregunta para responderles. Y le dice: si el bautismo de Juan viene del cielo o de los hombres. Ellos comenzaron a meditar, comenzaron ellos ahí a pensar bien las cosas antes de contestar,
y luego dice, no sabemos. Pero queremos decirle que ellos hicieron dos posibilidades. Una de ellas es que dijeron, si decimos del cielo, Él dirá, ¿por qué no le creíste? Y si decimos de los hombres, entonces el pueblo se levantaría contra estas autoridades y Jesús pues tenía la sabiduría para poder responder, no respondía por responder. Entonces ahí vemos que Él supera este pasaje que lo tenía un poco, pensaron ellos que lo iban a hacer caer en su astucia. Segundo punto, vemos sobre el pago del tributo. En Mateo 22, versículo 15 al 22, dice esto. Entonces fueron los fariseos, consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron los discípulos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos se la presentaron en un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, dejándole, se fueron. ¿Qué está pasando aquí? Ellos, como dice ahí la palabra, para tentarle, para poderle hacer caer en contradicción con alguna palabra, ellos fueron con malicia y astucia a tener una respuesta del Señor. Pero Jesús conocía sus corazones. Él sabía lo que estos hombres pretendían. Entonces con sabiduría le dice, dame esa moneda que tienes para darte la respuesta. Y en la moneda estaba pues la inscripción, no, es una moneda romana, estaba la figura de César y la inscripción del gobierno romano. Entonces el Señor le dice, dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Eso no solamente es una respuesta allí, que digamos, una respuesta ligera, una respuesta para salir del paso. Son respuestas que tienen un profundo significado. En primer lugar, Él les está diciendo allí, si el gobierno romano ha puesto tributo a la nación israelita, entonces está bajo la ley romana. Pero también el pueblo israelita tiene una obligación con Dios. Lo que corresponde al gobierno romano, dale. Si es el tributo, dale lo que corresponde. Si es honrarlo, hónralo. Si es, que digamos, obedecerle, obedézcale. Pero para Dios también tienes que darle lo que es de Dios. Es tu vida, es tu corazón, es realmente tu servicio, es tu dependencia de Dios, es tus obras de gratitud que tienes que darle a Dios. Eso le quiso decir el Señor. Pero también, comentario aparte, podemos decir, sabiendo de esta manera que Roma había impuesto tributo a los judíos.
Lo inexplicable era que si Dios había dado a la tierra que fluye leche y miel para los hebreos, entonces ellos en gratitud tenían que dar sus aportes económicos, sus sacrificios y todo lo que tenían que darle a Dios como el Señor de sus vidas, mas no entendían por qué tenían que dar tributo, pues, no, o pagar a otro poder, a otro Dios o a otro hombre. Si Cristo decía que sí hay que pagar tributo a César, entonces lo acusarían de desleal, lo acusarían de desobediente, lo acusarían de que no es grato con el pueblo de Dios. Y si decían que no hay que dar tributo a César, entonces Roma lo acusaría de sedición y por esa causa podría tener ya armas para poderle destruir. Entonces por eso con sabiduría dice: dale a Dios lo que es de Dios y dale a César lo que es de César. En el tercer punto tenemos la resurrección. Nosotros como creyentes sabemos que un día vamos a resucitar, nos dice la palabra. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que no están en Cristo resucitarán, dice, a condenación perpetua. Entonces, pero había una secta allí de los saduceos. Ellos no creían en la resurrección. Entonces ellos se acercaron a Jesús también con la misma intención de hacerle quedar mal. Entonces le dijeron de esta manera, eso lo vemos ahí en el capítulo 22 de Mateo, versículo 23 en adelante. Dice ahí: en aquel día vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió y no tuvo hijos. El segundo de igual manera, y así de esa forma hasta llegar al número 7. Entonces, en el día de la resurrección, ¿de cuál de ellos será la esposa? Jesús le dice: en el día de la resurrección, los hombres no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Dios de Isaac, Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces ahí vemos una respuesta también con mucha sabiduría, que los muertos en Cristo resucitan con vestiduras blancas, con cuerpos glorificados, en que ya ahí no va a haber ya el deseo sexual ni de hombre ni de mujer. Entonces ahí ya no habrá matrimonio, ya no habrá esas cosas. Si es verdad que se verán, se mirarán, pero ya no habrá esas cosas que hay aquí en la tierra. Por eso Jesús le dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Como cuarto punto, tenemos el gran mandamiento. Eso está en Mateo 22, del 34 en adelante. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro,
¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo al Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 12 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ellos habían dividido los 10 mandamientos de la ley en 613 preceptos. Entonces, cuando el escriba que preguntó reconoce la sabiduría, ¿no?, y reconoce la respuesta que Jesús está diciéndole, entonces reconoció también estas cosas y dijo: Señor, tú sí eres Hijo de Dios. Punto 5. Jesús exhorta a los fariseos. Eso lo encontramos en el capítulo 23 de Mateo. Todo el capítulo. Ahí está, como yo sé decir siempre, la radiografía de los fariseos y los escribas. Ahí los exhorta duramente y les dice sus condiciones, cómo son ellos. Todas estas acciones se está haciendo el día martes. Y por último, unos griegos buscan para ver a Jesús. Vienen allí para poder hablar algunas cosas doctrinales, sobre todo la misión de Jesús. Pero el Señor, en su sabiduría, le dice: bueno, mi hora ha llegado en que el Hijo del Hombre va a ser crucificado. Y entonces pues todas estas cosas Jesús le habla a estos griegos que vienen en busca de Jesús. Por lo tanto, queremos decirle, el Señor siempre salió victorioso ante cualquier ardid o cualquier trampa que le tendían sus enemigos de ese entonces. Por último, también ahí, esto no lo vamos a poder tocar ahora porque es bastante extenso, de repente el día de mañana, está hablando sobre los 2 grandes capítulos apocalípticos, ¿no?, que contiene estas palabras de Mateo 24 y 25. Sobre todo el capítulo 24, donde está hablando de estos tiempos que está sucediendo. Las profecías que Jesús habló allí, hoy se vienen cumpliendo, donde dice, ¿no?, que habrán grandes plagas, grandes terremotos, pestes y destrucciones, porque ahí dice en el versículo 24:6, dice: oiréis de guerras, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, o sea, no te asustes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 7 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Como ve usted, estas cosas el Señor ya lo dijo hace 2000 años. Hoy nuestro país y el mundo entero está siendo azotado por este virus. Mundialmente, a todos los seres humanos, mucha gente está siendo víctima de este azote. Por lo tanto, como iglesia del Señor hay que estar atentos. Estos hechos de Jesús fueron el día martes, después de la entrada triunfal a Jerusalén, y estamos poniéndolo allí para poder tener una idea clara. ¿Qué pasó en esa semana? ¿Qué pasó en lo que hoy nosotros llamamos Semana Santa? ¿No? ¿Qué acontecimientos hubieron allí? Entonces, solamente para que usted tenga ya una idea al respecto, pero también el contenido son muy profundos, lo que el Señor nos habló en esa fecha. Gracias por su atención. Vamos a poder dirigirnos al Señor en señal de agradecimiento.
Gracias, Padre amado, Señor de la gloria. Una vez más, Señor Jesús, ponemos delante de ti, Señor, nuestras vidas, nuestra honra, nuestro reconocimiento, Señor, que tú eres el Señor de señores. Oh Santo Dios, tu palabra dice ahí bien claro que tú no eres Dios de muertos, sino de vivos. Señor Jesús, esa palabra nos da mucha fortaleza, nos da mucha confianza, Señor, porque tú siempre estás presente en los momentos más difíciles, Señor, en que la sociedad vive. Allí estás tú, Señor, para proteger a los tuyos, Señor, aquellos que los has separado, que lo has redimido, que lo justificaste, lo santificaste, Señor, para darle la fuerza, el valor y poder resistir, Señor, cuando dice tu palabra, cuando llegue el día malo. Señor Dios Santo de la gloria, bendice a tu iglesia, Señor. Oramos por nuestros hermanos de la iglesia filial Parcona, nombre por cada uno de ellos, donde quiera que se encuentren, Señor. Allí, bendito Dios, pon tu fortaleza sobre ellos. No permita que se desalienten. No permita, Señor, que ellos puedan tomar otros rumbos, otros caminos, porque ya conocen tu camino, Señor. Oh Santo de la gloria, que ninguna cosa pueda apartarnos de tu amor y tu misericordia. Oramos, Señor, siempre, porque sabemos que tú estás allí, donde nos has dicho que si nosotros nos humillamos y oráramos y buscáramos tu rostro, tú oirás desde los cielos y sanarás nuestras enfermedades y curarás, Señor, la tierra. Gracias, Señor, por ello. En tus manos, Señor, están nuestras vidas. Tú, Señor, llévala conforme a tu voluntad. En tu nombre, amado Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos en Cristo, que la paz de Dios siga en usted, en su familia, y no pierda su mirada en el Señor Jesucristo, porque Él está allí con los brazos abiertos para protegerle, para consolarle y para darle esperanza. El Señor los bendiga gratamente.